Aníbal me escribía en el chat que faltaba colocar lo de grabación. Así que ahí ya estamos grabando. Em, es decir, volvemos a Revolución Industrial. Pasamos de una economía rural a una economía más bien urbana o que se da obviamente con el foco principal en las industrias. En la segunda mitad del siglo XVIII, en Inglaterra, eso es importante que lo sepan y que lo recuerden, si es que ya lo sabían, es Inglaterra el centro de esta revolución. Se detecta allí una transformación profunda, obviamente, en los sistemas de trabajo y esto significó cambio de la estructura de la sociedad. Es decir, es Inglaterra el país principal que cambia su sistema de producción, su sistema económico, de uno rural a uno industrial. Y eso significó cambios no solo en términos económicos, sino cambios en términos sobre todo sociales. Cuando hablábamos delante de esto de la lucha de clases, que mencionaba en un instante Marx, se da bajo esta mirada de la revolución industrial y de las consecuencias que esto trajo. Como comentábamos recién, se pasó del mundo del campo al mundo de las ciudades, de un trabajo manual a la importancia de las máquinas. Es tal vez esta época clave para entender cómo fueron cambiando los procesos de producción y para llegar a lo que tenemos hoy en día. Hoy en día, en este sentido, también vamos o estamos en un momento que podríamos decir que es una especie de revolución en términos tecnológicos. Cada vez son menos las personas que se requieren para realizar ciertos trabajos. Y como eso ocurre, eh, eso va a significar también en un futuro cambios en términos sociales. Si hay menos gente que tiene trabajo, va a haber mayor cantidad de pobreza. ¿Ok? Pero si volvemos a este concepto eh, de la forma de producción, hay que entender que en esencia o en resumen, pasamos de un trabajo que hacían las personas a un trabajo que ahora hacían de forma más eficiente y productiva algunas máquinas. Los campesinos abandonan los campos y se trasladan a las ciudades. Y junto con ello surge una nueva clase de profesionales. Es decir, aquí tenemos un proceso migratorio desde el campo hacia la ciudad. Em, ¿Cuál es el origen entonces de la revolución? Ya adelante mencionábamos que Inglaterra es el epicentro de esta revolución. Revolución en términos no solo económicos, sino finalmente también una revolución en términos sociales. Hay o se habla históricamente de dos fases o de dos revoluciones, ¿ya? Una que se da en el siglo XVIII y XIX y otra que se da siglo XIX y parte del siglo XX. No vamos a entrar tampoco tan en detalle en eso, pero es importante que sepan que al menos históricamente se conocen estas dos revoluciones, ya sea por los materiales que se comienzan a utilizar o por los tipos de maquinarias que se comenzaron a utilizar. Allí está la diferencia entre la primera y la segunda. Y también hay historiadores que hablan de que hoy día estamos viviendo este tercer proceso de revolución industrial. Eh, Como lo que comentábamos delante, este nuevo surgimiento de máquinas que vienen a reemplazar y a mejorar la eficiencia en comparación al ser humano. ¿Cuáles son algunos de los principales efectos que trajo esta revolución en términos tanto sociales como económicos?
Primero, las invenciones técnicas. Cuando hablamos de invenciones técnicas, tiene que ver con la creación de nuevas maquinarias. Eso es un cambio fundamental, así como el descubrimiento de la rueda o el uso de la rueda en su momento fue relevante. El descubrimiento o uso del fuego fue importante porque cambió la forma de vivir de los seres humanos. En la revolución industrial, la creación de ciertas máquinas también cambió la forma de vivir de las sociedades. Por eso es importante y por eso se estudia este proceso. Viene a revolucionar, también tiene como consecuencia esto, viene a revolucionar la agricultura y existe aquí un fuerte ascenso de la demografía. Cuando hablamos de demografía, por si alguien no lo recuerda o no lo sabe, hacemos referencia al estudio de la población. Eso es demografía. En este caso, si se menciona que existió un ascenso de la demografía, es decir, que la población aumentó. Y ahora vamos a ver por qué razones, lógicamente, aumentó de forma significativa la población. Aquí estábamos hablando de esto entonces, crecimiento de la población. Los censos son el principal instrumento bajo el cual se conoce en términos estadísticos la población de un país. Y en este caso el censo o los censos de la época van entregando que hubo un claro aumento de la población, en principio en Inglaterra y después obviamente también en el resto de Europa, hacia donde se extendió la revolución. Eh, Esto está mencionado como antecedente o como causa de o como parte, más que como causa, como parte de la revolución, el crecimiento de la población. Bien, la revolución agraria también es parte de las consecuencias o de lo que ocurrió en este idea de revolución industrial. La revolución agraria, en palabras simples, en el campo ahora ya no se producía solamente con lo que hacían los seres humanos o las personas, sino que ahora había un aporte en términos tecnológicos o en términos de maquinaria para la producción. Si tú tienes mayor cantidad de población, también necesitas una mayor cantidad de producción para poder alimentar esa población, porque si no la mortalidad va a ser muy alta. Como antecedente también de la revolución tenemos la existencia de la tecnología, que ya lo hemos mencionado. Esto trajo una creciente demanda de avances tecnológicos. Por ejemplo, la máquina de hilar y la máquina de vapor son algunos de los inventos más conocidos de la época. Um, Eso, lo que mencionábamos recién, entonces, está como dentro de los llamados antecedentes o de lo que forma parte en sí de la revolución industrial. Ahora, un concepto importante, si es que estamos hablando de revolución industrial, es el concepto de capital. Y que ustedes es importante que entiendan lo que significa este concepto de capital. Acá se define como la creación de una banca de capitales activa que reinvierte las ganancias obtenidas por producción en la industria. Se define de esa forma, pero también yo les podría resumir lo de capital como capital hace referencia a lo que te ayuda a ti a producir una ganancia determinada, que en este caso puede ser el dinero. Eh, si tú inviertes dinero, lo haces con el fin de obtener más dinero, así de sencillo. Si tú compras una máquina, eso en definitiva también pasa a ser un capital y tiene el fin de que tú puedas ganar más dinero. Eh, si tú contratas a personas en una industria, pasan a ser capital humano y las contrataste con el fin de que puedas ganar más dinero. Bien, entonces capital tiene que ver con el origen, con la herramienta que te permite a ti obtener mayores ganancias. Volvemos a mencionar también lo que habíamos hablado en algunas clases anteriores. En algunas clases anteriores hablamos del surgimiento del liberalismo y del liberalismo económico. El liberalismo económico, según lo que mencionábamos,
decía que em, era esencial que el empresario o que la persona tenga estas libertades económicas y que el Estado no intervenga obviamente en aquello, porque eso iba a significar que tú no ibas a poder obtener tal vez las ganancias que realmente podrías haber tenido. Si tuviésemos que mencionar cuál es el invento como ícono de esta revolución, podríamos hablar de la máquina a vapor. Tampoco vamos ahora a profundizar en aquello, pero es importante que tengan conocimiento. Nuevas fuentes de energía, el vapor y el carbón mineral, son las fuentes que proporcionan el funcionamiento o la energía para el funcionamiento de las máquinas que fueron creadas en la época. Como les comentaba, no vamos a profundizar ahora en esto de la máquina a vapor, pero es importante que lo sepan. Volvemos a mencionar lo del crecimiento de la población. Hablábamos de que había aumentado de forma considerable por ejemplo, si vamos al caso de Inglaterra, en el siglo XVIII se pasa de una población de 5 millones de personas eh, a 10 millones de personas, lo cual es un aumento obviamente muy significativo. Y como hablábamos delante, esto requería que tomar ciertas medidas para no quedar en pausa en este crecimiento. Recuerden que aquí el fin también de las naciones o de los estados era el crecimiento en todo sentido. ¿Por qué aumenta la población? Son diversas las razones. Reducción primero de la tasa de mortalidad. Hablamos hace unos minutos atrás del progreso indefinido y de la importancia de lo científico y lo tecnológico. Se descubrieron una serie de vacunas, medicamentos que generaron que las personas no mueran tan jóvenes. Entonces, si las personas, como no morían tan jóvenes, obviamente a medida que iban naciendo otras, la población iba aumentando. También la mejora en las condiciones de higiene es una causa que explica por qué la población creció. ¿De qué forma se reflejaba esto? En cosas tan sencillas como en el uso del jabón o la creación de sistemas de alcantarillado. Mucha de la población, de las personas en esta época y previo a esta época, morían muchas veces por temas higiénicos, por no tener conocimiento de la importancia de aquello y no tener las herramientas, obviamente, para poder, eh, eh, para poder hacerlo. Hasta aquí, ¿alguna duda o consulta? Doy el espacio para que de lo que hemos dicho hasta ahora me puedan hacer sus preguntas, chicos. Estoy atento en el chat o si alguien quiere activar su audio. Al parecer, como no hay preguntas, asumo que hasta el momento va todo claro, ¿ya? Así que eh, continuamos. Ya estamos casi llegando a la parte final. Hablábamos recién de que la población aumentó, y no solo la población aumentó, sino que la población aumentó de forma muy significativa en relación a la gente que ahora vivía en las ciudades. Hasta un momento era mayor la población rural, la población que vivía en el campo, porque en el campo había trabajo, pero si hablamos de que ahora el trabajo se daba en las industrias y las industrias estaban en las ciudades o en las afueras de las ciudades, obviamente existió este proceso de migración campo-ciudad. La gente se iba a vivir desde el campo a la ciudad en busca de una mejor calidad de vida, de obtener un trabajo.
pero obviamente esto tuvo un costo bastante importante. No es menos importante mencionar esto que les voy a leer. La explosión demográfica pudo ser aún mayor, o sea, la población pudo aumentar más todavía de lo que ya lo hizo, pero también habían otras cosas que no se podían manejar. La mortalidad infantil, eh, periodos de hambruna, porque aquí estamos hablando de que recién eh, la- se van creando las maquinarias y las industrias para abastecer a las personas, pero hubo un periodo de tiempo donde no era proporcional la cantidad de gente que había versus, por ejemplo, la cantidad de alimentos que se podía proporcionar o que la gente podía acceder. Y también algunas epidemias lograron frenar el crecimiento de la población. Bueno, aquí hay una especie de esquema donde se explica, por ejemplo, como el papel que cumplía el que podríamos llamar el trabajador hasta el siglo XVIII y desde el siglo XVIII. Bien, entonces, por ejemplo, antes de la Revolución y después de la Revolución. Por ejemplo, hasta antes de la Revolución, podríamos decir que el trabajador en sí tenía un rol esencial en lo que se podría denominar un taller, que podría ser de producción familiar, eh, donde el artesano u obrero era el dueño de lo que producía. Se centraba principalmente en herramientas, telas, hilos, eh, y vende su producción al comerciante. O sea, algo mucho más local, mucho más pequeño, como lo que hoy día conocemos como una especie de microempresa. Bien, no es lo mismo, pero para que se tengan una idea. En cambio, desde el siglo XVIII, desde el periodo de revolución industrial, ya la producción de la mayoría o de parte importante de los eh, bienes era en fábricas. El que produce aquí, el obrero que produce, no es dueño, obviamente, de lo que se está ejecutando o produciendo. También podríamos ir a la producción de lo mismo, de hilados, telas, ropa, etcétera. Y aquí, como no es dueño de lo que produce, ¿cuál es la ganancia? Es a través de un salario o un sueldo. Y gracias a ese sueldo puede comprar lo que necesita para vivir. ¿Ya? Entonces ahí está como el rol del trabajador antes de la revolución y después de la revolución. En términos de transporte, también existen varios cambios. eh, y uno de los más importantes o una eh, de los transportes más relevantes creados es el ferrocarril. La verdadera revolución viene con la construcción de las líneas de ferrocarril y la incorporación de la máquina de vapor móvil, eh, capaz de arrastrarse a sí misma y un número indeterminado de vagones de carga. Ese era el principal objetivo, no era el traslado de pasajeros, era más bien el traslado de lo que estaban produciendo las fábricas o las industrias. Eh, y esta locomotora obviamente se movía con la energía a vapor, que fue una de las energías que mencionamos en un principio, tanto podría ser a vapor o también otra que podría utilizar el carbón mineral. Algunas consecuencias sociales de esta revolución, porque sabemos que ya trajo cambios en términos de producción, eh, pero también trajo cambios en términos sociales. Por ejemplo, la aparición de fábricas y el crecimiento de las ciudades, eh, la desaparición de industrias más locales, eh, porque obviamente ahora se producía en masa lo que antes se producía tal vez de forma mucho más pequeña o más doméstica.
Entonces eso significó que mucha gente que vivía de esa forma, obviamente tuvo que cambiar su forma o su estilo de vida, porque ahora ya las industrias o las fábricas venían a reemplazar lo que ellos habían realizado hasta esa época. Bien, ¿alguna duda o consulta para ir finalizando? Parece que no. Bien, entonces al parecer, a ver, Laura pregunta qué clase de comerciante. O sea, podemos hablar de comerciantes, por ejemplo, acá, creo que todavía están viendo mi pantalla. Si vemos este esquema, vamos a lo que se producía, que tiene que ver con hilados, telas, ropas, herramientas, eh, vestimenta, zapatos, a ese tipo de comerciante, Laura, ¿ya? Ese tipo de comercio o ese tipo de industria ya existía, pero se hacía de forma mucho más local. En cambio, después de la revolución, comenzó a hacerse de forma más masiva. ¿Alguna otra duda o consulta? ¿Dónde vendía eso y cómo trasladaba todo eso? Si te refieres a los comerciantes más pequeños, lo vendían en sus talleres. Por eso hablamos de que acá existían una especie de talleres. Y no los trasladaban mayormente porque esa fue una de las consecuencias de la revolución industrial. Entonces no necesitaban llevar sus productos hacia otros países o hacia otras ciudades. Por eso decíamos que era algo más local, algo que se hacía en el mismo pueblo, en la misma ciudad donde estaba este taller. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Bien, parece que ahora sí que no hay más dudas o preguntas. Ya chicos, entonces vamos a dejar la clase hasta por acá. Em, por acá. No sé si alguien quiere decir algo, preguntar algo. Ya la próxima semana deberíamos estar viéndonos. No estoy seguro porque todavía no he visto bien los horarios, pero cualquier cosa estamos en contacto. Ustedes saben que yo siempre le envío a Giovanna y a la Miss la invitación. Y si hubiese algún cambio ahí, siempre se avisa con anticipación. Bien, vamos a dejarlo entonces hasta acá. Que estén bien, cuídense. Nos estamos viendo. Chao. Chao, chiquillos. Chao, profes.